Buenos días, amados hermanos y amigos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar entre ustedes en esta ocasión y les traigo saludos también de los hermanos de Puerto Rico, quienes les aman, les aprecian y algún día esperan estar junto a ustedes, y eso ha de ser luego de la resurrección. Y ahí en adelante ya podremos estar más cerca y más juntos los unos de los otros. En esta mañana, en esta ocasión, quiero leer un pasaje de la Escritura en el libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar a leer en el verso 1 hasta el 4, y nos dice así la palabra de Dios: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Estamos llamados a estar recordando la ley de Moisés, el siervo de Dios, al cual Dios le encargó ordenanzas y leyes para todo Israel. Recordando la ley de Moisés, nosotros podremos estar viendo en cada momento que recordamos la ley de Moisés, podemos estar viendo el programa divino que Dios ha estado desarrollando a través de los siglos. Recordando a Moisés es que podemos ver la gran obra de Dios para cada tiempo en que Dios ha hecho algo en la tierra. Muchas personas no se han dado cuenta que Dios siempre ha estado trabajando en su programa que Él ya estableció. Muchas personas no tienen ese conocimiento, ese entendimiento, y algunos tratan de buscar a Dios lejos, haciendo quizás una obra en alguno de los planetas que existen, pero no tratan de ver a Dios en el tiempo en que ellos viven, y no tratan de verlo haciendo la obra correspondiente para ese tiempo. Muchas gentes están tratando de buscar y conseguir a Dios, pero lo buscan por acá, lo buscan por allá y no lo encuentran. ¿Sabe por qué? Porque no saben lo que están buscando. Pero recordando la ley de Moisés, entonces podemos saber lo que Dios
tiene que estar haciendo en nuestro tiempo, y lo buscaremos y lo encontraremos. Porque me buscaréis de todo corazón, dice el Señor. En cada tiempo Dios ha estado haciendo una parte de su obra, de su programa. Y a través de Moisés, Dios notificó al pueblo hebreo la obra que Dios tenía en su mente para llevar a cabo. Lo que Moisés habló fue lo que Dios pensó. Los pensamientos de Dios fue lo que Moisés le comunicó al pueblo hebreo. Para Dios darle a conocer al pueblo hebreo los planes, los pensamientos divinos, tuvo que tomar a un hombre, a Moisés, y a él revelarle, comunicarle todos esos planes, todos esos pensamientos. Y tenía que ser a un hombre, pero no cualquier hombre, sino a un hombre como Moisés. ¿Y por qué no cualquier hombre? Porque no todos los hombres tienen las dos conciencias juntas. Y por esa causa, no todos los hombres pueden ir ante Dios para captar el pensamiento de Dios. Y no a todos Dios se le puede revelar en la forma que se le reveló a Moisés. Dice la Escritura que no hubo otro como Moisés, el cual conoció a Dios cara a cara y habló con Dios cara a cara, y Dios con él. Es que Moisés tenía las dos conciencias juntas y había nacido para ese propósito. Y por esa razón, Dios le comunicó a través de Moisés al pueblo hebreo todos los planes divinos que estaban en la mente divina. Y los pensamientos divinos, que son los planes divinos, que son la simiente, pero en la mente divina, ahí dice el Apocalipsis que Jesucristo fue muerto. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. O desde antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde había sido muerto? Antes de morir, allá en la cruz del Calvario. Había sido muerto en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios, porque ese era un programa divino. O sea que toda cosa que va a ocurrir en el programa de Dios primero ya ha pasado por la mente de Dios, por el pensamiento divino. Por eso a Dios no le sorprende nada, porque ya Dios sabía lo que iba a acontecer. Ahora, recordando la ley de Moisés, recordando las leyes y ordenanzas de Moisés, que no son de Moisés sino de Dios, pero que como Moisés fue el instrumento de Dios, por eso usted encuentra en la Biblia que dice la ley de Moisés, las ordenanzas de Moisés, y así por el estilo usted encuentra en el Antiguo Testamento que habla de Moisés y de la ley de Moisés, pero era la ley de Dios. Pero como Moisés fue el velo de carne que Dios usó, por eso vino a ser la ley y las ordenanzas de Moisés. Ahora Moisés fue el hombre que también vio el modelo del templo que él habría de hacer. Él lo vio en el monte, porque en el monte allí estaba Dios con sus ángeles, sus arcángeles, y allí, en esa dimensión divina que bajó al monte, allí él vio el tabernáculo, el modelo de lo que habría de hacer.
Por eso Dios le dijo, mira, hazlo de acuerdo al modelo que se te mostró en el monte. O sea que Moisés lo vio antes de él hacer el que iba a hacer. Moisés vio uno de otra dimensión. Moisés estaba preparado para tener esa clase de experiencia. Él, teniendo todas esas experiencias espirituales, esas experiencias de otra dimensión, con todo y eso Moisés no se volvía loco. Cualquier persona que no esté preparada para una labor como esa y para unas experiencias como esa, como no tiene las dos conciencias juntas, llega a tener una experiencia de esa, se puede hasta afectar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, porque no fue diseñado para tener esa clase de experiencia. Ahora, el ser humano que no ha sido diseñado para eso, tiene que esperar que uno que haya sido diseñado para tener esa clase de experiencia, la tenga y traiga a los seres humanos todo eso para así poderlos ellos entender. Los demás seres humanos no entenderán nada, aun si fueran allá, porque no están diseñados para eso. Pero cuando va el que tiene que ir y ve todo, entonces viene y cuenta todo, y entonces todos pueden entender, porque él viene y lo cuenta en la forma entendible de los seres humanos. Ahora, Moisés, sabemos que fue un hombre especial. Él no fue mensajero de una edad, sino de una dispensación, que es algo más grande que ser un mensajero de una edad. Por eso Moisés fue el que dio la ley y las ordenanzas y todo lo que había que hacerse durante el tiempo de la dispensación de la ley. No se podía hacer otra cosa sino lo que él estableció, porque el mensajero de una dispensación es el que trae la revelación divina de lo que hay que hacer en esa dispensación. Y fuera de eso no se puede hacer otra cosa. Cada mensajero de cada edad es el dueño de esa edad. Y cada mensajero de cada dispensación es el dueño de esa dispensación. Por eso Dios lo coloca como responsable de toda esa dispensación. Por eso de Moisés dice que Moisés fue fiel sobre toda su casa, porque Moisés estaba sobre toda la casa de Israel. También habla de Jesús y dice que fue fiel sobre toda su casa, que es su iglesia. Ahora, examinando con detenimiento las leyes y las ordenanzas de Moisés, vamos a descubrir, vamos a encontrar que todas esas leyes y ordenanzas que recibió el pueblo hebreo, las cuales practica la mayor parte de ellas, eran para el pueblo hebreo en muchas ocasiones eran como un recordatorio de experiencias que ellos habían tenido. Por ejemplo, tenemos la Pascua. La Pascua para ellos era el recuerdo, la conmemoración de la experiencia de la Pascua que habían tenido en Egipto el día 14 del mes de Abib, el día en que se prepararon para salir en aquel éxodo. Y ellos allí sacrificaron un cordero, el cual tomaron el día 10 de Abib y lo sacrificaron el día 14, y la sangre de ese cordero la colocaron sobre el dintel de la puerta y sobre los postes de la puerta, lo cual era una señal la cual Dios reconocería. Y esa noche
a la medianoche pasaría el ángel del Señor, matando a todos los primogénitos de Egipto y a todos los primogénitos que hubieran en la tierra. Pero las casas que tuvieran la señal de la sangre sobre el dintel y sobre los postes de la puerta, serían libradas esas casas de la muerte que vendría sobre los primogénitos. Y cualquier persona del pueblo hebreo que no hiciera la Pascua, que no guardara la Pascua y colocara la sangre sobre el dintel, tendría las consecuencias de ver morir al primogénito de esa casa. Ahora, fíjese, una cosa tan sencilla como esa, delante de Dios, tenía mucho significado. Ahora, todo eso ocurrió en medio del pueblo hebreo. Tenían que comerse también el cordero y no dejar nada para la mañana. Lo que sobrara había que quemarlo antes que llegara la mañana. Porque ellos saldrían apresuradamente después de comer la Pascua y lo que llevarían por el camino sería los panes sin levadura, los ácimos, panes de ácimos, es lo que ellos llevarían, lo cual ya ellos habían preparado. Bueno, vean ustedes, Dios le dio al pueblo de Israel que guardara eso, la Pascua, el día 14 de Abib, el día en que ellos iban a hacer la preparación para su salida, para su libertad. Ahora, ¿por qué Dios le estableció esto al pueblo hebreo? ¿Y por qué fue tan estricto con esto? ¿Y por qué con solamente ver la sangre sobre el dintel de las puertas y sobre los postes no hería con muerte a los primogénitos en esa casa? Y a los que no viera, en donde no viera esa sangre, el ángel del Señor heriría con muerte al primogénito de esa casa. Porque eso hablaba de algo grande que Dios habría de hacer en su programa. Aquello, aunque fue una realidad para el pueblo hebreo, venía a ser tipo y figura de una gran obra que Dios llevaría a cabo. Sería una gran obra en el campo espiritual, una gran obra espiritual para beneficio espiritual de los seres humanos. Ahora, el pueblo hebreo, después de haber guardado la Pascua, vio que los que no la guardaron, los egipcios, los que no tomaron la sangre y la colocaron en el dintel de la puerta, los primogénitos de esas casas que no lo hicieron, murieron. Y hubo gran lamento, gran llanto en medio de Egipto. Ahora, el pueblo hebreo después practicaba anualmente en ese mismo mes y ese mismo día 14 de abril o de Abib, guardaba esa fiesta en memoria de lo que aconteció allá en Egipto. Y vean ustedes que esta fiesta fue una fiesta hebrea en medio del pueblo hebreo, estando ellos en tierra gentil. Bueno, ellos la conmemoraban esa gran noche, conmemoraban esa gran Pascua que llevaron a cabo año tras año para la misma fecha. Tomaban un corderito de un año el día 10, lo guardaban hasta el día 14 y el día 14 lo sacrificaban y hacían exactamente, se lo comían exactamente como lo hicieron allá en el día 14 allá en Egipto. Ahora, si después de eso que el pueblo hebreo hizo en Egipto y después del pueblo hebreo estar guardando eso todos los años, si después de eso nada más sucede, eso solamente es una tradición
de un evento que aconteció allá en Egipto. Pero en el programa de Dios, Dios estaba reflejando, en aquella fiesta estaba reflejando la obra grande que Él llevaría a cabo cuando llegara el tiempo para ese propósito. Sería una obra para la liberación, como aquella ocasión y aquella obra y el sacrificio de la Pascua era una fiesta o era una ordenanza divina para la liberación, era la preparación para la liberación de el pueblo, para sacarlos de la esclavitud. Así también Dios, para la liberación de sus hijos, para traerle la libertad a sus hijos, Él, Dios, tendría un cordero pascual. Y en el programa divino y en el ciclo divino, eso que el pueblo hebreo hizo allá en Egipto, guardando la Pascua, y luego lo hacía todos los años, eso señalaba que un día Dios, en el ciclo divino, en el programa divino, haría eso mismo. Porque todas las fiestas y ordenanzas que Dios le dio a Moisés hablan de la obra que Dios hará en el tiempo señalado por Dios. Y cuando llegó el tiempo señalado por Dios para llevarse a cabo la Pascua divina, Juan el Bautista dijo: el momento ha llegado. He aquí el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Porque Juan vio, porque Juan recordó a Moisés. Juan recordó las leyes y ordenanzas de Moisés y supo que si Moisés le dio al pueblo que guardase la Pascua, es porque Dios actualizaría esa Pascua y la llevaría a cabo en el programa divino. Y cuando Juan, sabiendo que la Pascua divina sería llevada a cabo, él miraba y buscaba al Cordero de esa Pascua divina. Él sabía que no era un cordero literal. Él sabía que tenía que ser un hombre. Y cuando vio a Jesús, que fue a una de sus actividades, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí que el Cordero Pascual. He aquí el hombre. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Recordando la ley de Moisés, recordando a Moisés, recordando los estatutos, recordando los mandamientos, estatutos y fiestas que Moisés le había establecido al pueblo. Por eso Juan el Bautista tuvo que bautizar a Jesús, porque el Cordero era lavado, y Juan lo bautizó en el Jordán. Juan el Bautista sabía que Dios lo que le había dado a Moisés en las ordenanzas y leyes significaba, representaba, simbolizaba la gran obra que Dios llevaría a cabo entre los seres humanos para beneficio de los seres humanos. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, allí estaba el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, siendo sacrificado, su sangre derramada sobre la tierra, y allí estaba la Pascua siendo llevada a cabo en el programa de Dios. Dios estaba efectuando esa gran obra para beneficio de todos los seres humanos. Y así como el que no participase, el que no tomase la Pascua, y el que no tomara la sangre para colocarla sobre el dintel de la puerta y sobre los postes, perecería. Así también
el que no tome al Cordero Pascual, al Cordero de Dios, y su sangre la aplique sobre el dintel de su corazón, perecerá también. Si en el tipo y figura era una violación a la ley divina, el no hacer como Dios dijo, cuanto más en esta gran fiesta, esta gran obra de la gran Pascua que Dios llevó a cabo en su programa. La Pascua la vemos realizada, actualizada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Vean ustedes, Pablo después decía, nuestra Pascua es Cristo. Ya entonces San Pablo no estaba llevando a cabo o no estaba buscando un cordero pascual para sacrificarlo, para entonces estar conforme a la ley divina. No, recibiendo a Cristo, tomando a Cristo como el cordero pascual y aplicando la sangre de Él a su vida, a su corazón, estaba guardando la Pascua en una forma actualizada. La Pascua entonces Dios la actualizó cuando la cumplió en su programa divino. Y si había grande bendición en guardarla cuando era un símbolo, cuando se vino a hacer realidad para la raza humana en el programa divino, la bendición es más amplia. Y Dios le dijo al pueblo a través de Moisés que guardando las leyes y las ordenanzas divinas, ellos recibirían una grande bendición porque Dios los bendeciría. ¿Cuánto más guardando, creyendo, recibiendo y estando en esas fiestas pero actualizadas, cuánto más recibirá uno en bendición? No hay palabras con las cuales hablar las bendiciones que hay para aquellos que participan de cada una de esas fiestas que Dios estableció a través de Moisés, pero en una forma actualizada. Recibir la Pascua, guardar la Pascua en una forma actualizada, eso hace que las palabras de San Pablo se conviertan en una realidad para cada ser humano. Cuando él dijo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre del sacrificio pascual, la sangre del Cordero Pascual, cuando Dios llevó a cabo esa fiesta. Ahora vean ustedes que las fiestas entonces, estas solemnidades que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel las guardara, ya ustedes pueden ver que significan más de lo que el mismo pueblo hebreo se puede imaginar. Y de lo que muchas personas se pueden imaginar. Hay personas que dicen o que piensan que el Antiguo Testamento no tiene ningún valor. Pero sí, tiene muchísimo valor. Tiene tanto valor para la raza humana como tiene valor para un águila las dos alas. Porque el Antiguo Testamento es una de las alas y el Nuevo Testamento es otra de las alas. Así es que, ¿qué piensa usted de un águila con una sola ala? No podría llegar a ningún lugar volando, ni puede levantar siquiera vuelo. Y la raza humana no podría levantar vuelo, no podría hacer nada sin el Antiguo Testamento. ¿Dónde podría basar sus creencias? El Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento.
Por eso el Cordero de Dios es lo que fue en el Antiguo Testamento, en tipo y figura, el Cordero Pascual. Bueno, también tenemos la fiesta de los ácimos o de los panes sin levadura. Esa siguió a la Pascua. Eso también es algo muy importante en el programa de Dios. Eso también ha sido llevado a cabo en el programa de Dios. Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta. Cuando Dios efectúa una de esas solemnidades, una de esas fiestas, desde el momento que la efectúa, de ahí en adelante comienza a producir los beneficios, las bendiciones para aquellos que la ven y la reciben. Y aunque en el programa de Dios comience otra fiesta, esa que ya había comenzado sigue hacia adelante produciendo beneficios para los que la reciben. O sea que desde el momento que Dios la cumple, de ahí en adelante sigue funcionando para el ser humano. O sea que no termina todavía, existe la Pascua. Luego los panes sin levadura que le seguía a la Pascua, que fue lo que usó el pueblo hebreo en su salida. Lo que comió en su salida fue los panes sin levadura que había preparado. Y esta fiesta se llevaba a cabo por 7 días. Por 7 días ellos guardaban, dice, y ofreceréis a Jehová 7 días, y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Así es que después de la Pascua venían 7 días y Dios ha estado trabajando en esa fiesta también, la fiesta de los ácimos, en donde han habido 7 días espirituales, que son 7 edades de la iglesia, en donde ha habido una comida espiritual para comer sin levadura, y en donde también los hijos de Dios son colocados como la nueva masa sin levadura, y así por el estilo. En ese tiempo de 7 edades es el tiempo en que Dios cumple esa fiesta de los panes sin levadura, esa fiesta de los ácimos. Luego de eso está la fiesta de la gavilla mecida, la fiesta en donde se toma del primer fruto, se toma una gavilla y se presenta a Dios. El sacerdote, el sumo sacerdote, la presenta ante Dios, es mecida ante Dios para ser recibida por Dios y que sean aceptos a Dios, el pueblo de Dios y todo lo que el pueblo estará haciendo. O sea que la gran cosecha depende de esa gavilla mecida. Y esa gavilla mecida, nosotros sabemos que es lo primero que llega a madurez. Es primicia de lo que está en el campo. Y el Señor dice que Él es el trigo, y si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda.
Y también él dice que los hijos de Dios son el trigo, los hijos del reino. Así es que para entender entonces eso de la gavilla mecida, tenemos que entender esas parábolas del trigo, de que el Señor es el trigo, el grano de trigo que sería sembrado, y que los hijos de Dios son el trigo que produce el grano de trigo que fue sembrado. Ahora, debemos de entender que en el grano de trigo que es sembrado está representada toda una cosecha que se va a recibir en el tiempo de la cosecha. Todos los demás granos de trigo que serán cosechados están representados ¿en dónde? En el grano de trigo que fue sembrado. Así es que todo lo que le pasa a ese grano de trigo que será sembrado, todo lo que le pasa a él le está pasando automáticamente a todos los demás granos de trigo que están en él. Porque todos están ¿dónde? En él. Por eso, cuando ese grano de trigo fue sembrado, fue herido, fue muerto, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, así es que Jesús tenía que morir, murió en la cruz del Calvario, luego fue sepultado, pero después resucitó. Todo ese proceso por el cual él pasó, lo pasó usted y lo pasé yo. Lo pasamos cuando él pasó por eso, porque nosotros estábamos ¿dónde? En él. Así como cuando Dios hizo a Adán, Eva estaba en Adán, la mujer estaba en él. Por eso cuando Dios fue a traer a existencia terrenal a Eva, ¿dónde la buscó? Pues donde ella estaba. Estaba en Adán, estaba dentro de él y de ahí la sacó. Y cuando el Señor Jesucristo fue herido, ahí salió agua y sangre. Así es que ahí estaba saliendo la vida de él, y del costado de él, así como del costado de Adán, del costado de él saldría ¿quién? La novia del Señor. Bueno, él nunca se casó, es que la novia de él todavía no había nacido. Y el día en que fue herido, de ahí salió esa novia, y luego en el día de Pentecostés recibió el espíritu de vida. Bueno, esa fue otra fiesta. Ahora vean ustedes cómo el proceso de Dios, ya Dios llevando a cabo estas fiestas en el campo espiritual, con el significado que realmente tiene para Dios. Porque estas fiestas cuando se celebran en lo literal, cuando el pueblo hebreo las celebraba solamente, hablaba de algo que aconteció en el pasado, que ellos conmemoraban, y de algo que Dios habría de hacer en el futuro. Pero cuando Dios la hace, ya eso tiene un beneficio grande que tiene que ver con el beneficio para toda la eternidad. Una persona en lo literal puede guardar cualquiera de esas fiestas y sin embargo no entrar a la vida eterna. Pero sin embargo en estas fiestas, cuando Dios las cumple en lo espiritual, en el ciclo divino, ya entonces hay promesas en estar en esa fiesta, hay promesas eternas, promesas para eternidad, para grandes beneficios. La de la Pascua trae el beneficio de la bendición de la vida eterna, de la restauración, de la redención. Y estas otras, como ya pasamos también a la de, ya dimos la de la gavilla mecida, que ya sabemos que fue Cristo, fue el primero que llegó a madurez, que probó que era un grano de trigo, que probó
que era hijo de Dios. Y él fue mecido ante la presencia de Dios, y el día de Pentecostés fue mecido sobre 120 que estaban allí esperando la promesa del Espíritu Santo que les fue prometida a ellos. El día de Pentecostés allí el Hijo del Hombre fue mecido sobre los que estaban esperando en el aposento alto. Y cuando eso aconteció, cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120, ¿qué sucedió? Comenzó ese mismo día, comenzó a cumplirse otra de las fiestas que Dios le había dado a Moisés para que el pueblo guardase, y fue la fiesta de Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando llegó, ya hacían 10 días que aquellos 120 estaban allí todos unánimes juntos, estaban en mutuo acuerdo, habían llegado ya a entender lo que debían entender, a estar de acuerdo, y cuando llegó el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre todos ellos, y se asentaron sobre ellos como lenguas de fuego, y comenzó una gran fiesta en aquellos 120. Era que Dios se movió a la escena para cumplir la fiesta del día de Pentecostés en la forma que Dios tenía programada. Y esa fiesta Dios la llevó a cabo derramando el Espíritu Santo sobre aquellos que allí se encontraban. Y fue una gran fiesta. Fue una fiesta tan y tan tremenda que los que allí estaban creían algunos que esa gente estaban borrachos, llenos de mosto. Otros estaban sorprendidos porque les oían hablar las maravillas de Dios en el propio idioma de las personas que allí estaban, aunque ellos lo que hablaban era en el idioma común que ellos hablaban, pero eso por la obra del Espíritu de Dios que estaba allí derramado, se oía o se entendía en los diferentes idiomas de las personas. Así era como estaba aconteciendo allí. Era una gran fiesta. Era la fiesta del día de Pentecostés. Pero allí estaba cumpliéndose conforme al programa de Dios. O sea que ellos no tuvieron que, o no tenían que decir que estaban en la fiesta de Pentecostés al estilo hebreo, sino al estilo divino. Porque cuando le preguntaron, dijeron, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Pedro dijo, esto es aquello que fue profetizado por Joel, y esto es aquello que fue dicho en tal y tal sitio. Esto es aquello que él dijo que enviaría a nosotros. Él dijo que enviaría la promesa del Padre, y aquí está. Y aquello era ¿qué? El día de Pentecostés del programa de Dios. Y esa fiesta que comenzó aquel día de Pentecostés, cayó exactamente el día de Pentecostés también, como la Pascua cayó en aquel tiempo de la Pascua también. Encontramos, es porque Dios las estaba cumpliendo en medio de los hebreos. Y encontramos que desde el día de Pentecostés en adelante, la bendición del día de Pentecostés, a través de las edades, ha estado siendo dada a aquellos que entran a esa fiesta y reciben esas bendiciones de esa fiesta. O sea que después esa bendición del día de Pentecostés estuvo a la disposición para todas las personas que aceptaban la Pascua primero. O sea que
entraban a la Pascua y después venían esas otras bendiciones, porque todas esas fiestas que Dios le dio a Moisés era para el pueblo. Se empezaba por la primera y después seguían las otras a medida que Dios iba cumpliendo cada una. Luego de eso llegó o llega, luego de eso vamos a ver cuál es la que le sigue. Después de la fiesta de Pentecostés viene la fiesta de las trompetas. Y esa fiesta de las trompetas es llevada a cabo el día 1 del 7º mes. Esa fiesta se lleva en ese día y al son de las trompetas se congrega el pueblo en una santa convocación. Es una fiesta al son de las trompetas para, con el son de las trompetas, el sonido de las trompetas, reunir al pueblo a una santa convocación. Esta fiesta es la que ha comenzado ya Dios a efectuarla, pero que muchas personas no saben todavía que esa fiesta Dios ha comenzado a llevarla a cabo. La gente, la mayoría que saben de las fiestas y de cómo han ido siendo realizadas en el programa de Dios, saben que se llegó hasta la fiesta del día de Pentecostés, la cual representaba lo que aconteció el día de Pentecostés. Pero de la fiesta de las trompetas, la mayoría de la gente no sabe que ya Dios comenzó a realizar esa fiesta. Esa fiesta de santa convocación es para el pueblo hebreo. Así como Dios estableció para los gentiles una edad en cada tiempo y por todas 7 edades para la iglesia gentil, y ha tomado 2000 años aproximadamente para llegar a completar 7 fiestas. Encontramos que para cada edad Dios envió un mensajero y cada mensajero tocó la trompeta para llamar al pueblo, para reunir al pueblo de esa edad, reunirlos en el mensaje de esa edad. Entonces, encontramos que para el pueblo de Israel está esta fiesta de las trompetas. Cuando Dios cumple esta fiesta de las trompetas, es cuando Dios comienza a llamar al pueblo hebreo para reunirse en su tierra, la tierra de Israel, para luego manifestársele en la tierra de Israel. Y el pueblo hebreo ha comenzado a regresar a su tierra. Por muchos años ya el pueblo hebreo ha comenzado a regresar a su tierra, señalando que las trompetas han comenzado a sonar para el pueblo hebreo. Esta fiesta de las trompetas en el programa de Dios ha comenzado a efectuarse y las trompetas han comenzado a sonar, y el pueblo hebreo, a medida que han ido sonando las trompetas, han ido teniendo problemas en las diferentes naciones, y Mussolini, Hitler y Stalin y otros dictadores más comenzaron a perseguir a los hebreos, cumpliendo así también lo que ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros, cuando pidieron la muerte del Señor. Y con todas estas matanzas y persecuciones que le han hecho al pueblo hebreo, la sangre del Señor ha estado sobre ellos, y la sangre del Señor ha estado siendo reclamada de la mano de los hebreos. Y su sangre ha estado siendo vengada de los hebreos. Así es que
ellos han estado pagando por haber matado a su Mesías. Esa es la forma en que la sangre ha estado sobre ellos y ha sido demandada de la mano de los hebreos. Lutero dijo que los hebreos eran anticristo y debían de ser matados, sus casas quemadas, sus propiedades quitadas, todo eso, lo cual vemos que se ha estado cumpliendo también. Todo esto como juicio, pero a la misma vez las trompetas sonando para que ellos tengan que irse a su tierra, a la tierra de Israel, porque el sonido de las trompetas es para llamar a Israel, es para reunir a Israel en la tierra de Israel. ¿Es para qué? Para llamar al pueblo a una santa convocación. Eso ha estado moviéndose y son 7 trompetas que aparecen en Apocalipsis. Y cuando ellos estén ahí en su tierra, la 7ª trompeta le ha de sonar allí en su tierra. Y cuando le suene la 7ª trompeta a ellos, la 7ª trompeta para ellos será lo mismo que el 7º sello para la iglesia gentil. El 7º sello para la iglesia gentil es la venida del Señor. Y ahí es que están los 7 truenos en el 7º sello. Y ahí es que está la media hora de silencio también. Lo que es el 7º sello para Israel, digo para los gentiles, para la iglesia gentil, será la 7ª trompeta para el pueblo hebreo. La 7ª trompeta la sonará Moisés y Elías. El misterio de la 7ª trompeta es Moisés y Elías. Como el misterio del 7º sello es el Señor en su segunda venida. Así es que podemos ver que al pueblo hebreo solamente le falta la 7ª trompeta de ser sonada. Y con eso completa la fiesta de las trompetas. Ya 6 le han sonado y los han estado recogiendo, han estado siendo reunidos en Israel. Luego, fíjese, cuando le suene la 7ª trompeta, la 7ª trompeta les revelará todo lo de las 6 trompetas anteriores. O sea, la 7ª trompeta le dará a conocer las 7 trompetas completas. O sea, le dará a conocer la revelación, el misterio de las 7 trompetas. O sea que se abre al conocimiento de ellos. Todas las trompetas se abren en el sonar de la 7ª trompeta. O sea, el misterio de las 7 trompetas se le es dado a conocer al pueblo hebreo en el sonar de la 7ª trompeta. Eso será para el pueblo hebreo. Y luego de eso encontramos que la otra fiesta, la otra conmemoración o el otro estatuto que Dios le dio al pueblo hebreo fue en el mes 7º, ya no el día 1, sino después de la fiesta de las trompetas, en el día 10 del mes 7º, le dijo que en ese mes 7º sería el día de las expiaciones. Ese día se llevaría a cabo la expiación. Ese día era el día en que se efectuaba esa expiación y el sumo sacerdote tomaba la sangre de la expiación y la llevaba al lugar santísimo. Ese era el día de mucha importancia para el pueblo hebreo, porque era el día de la expiación en donde el sumo pontífice una vez al año
entraba al lugar santísimo y no sin sangre, y era la sangre de la expiación. O sea que era un día grande, era un día para entrar al lugar santísimo, pero no cualquier persona, sino el sumo sacerdote. Esa fiesta o ese estatuto, esa ordenanza de Dios, cuando se cumpla para Israel, o cuando Israel la guarde, porque será cumplida en medio del pueblo hebreo, cuando se realice, eso será el recibimiento del pueblo hebreo, en donde el pueblo hebreo será recibido por Dios y el pueblo hebreo recibirá al Señor. ¿Y quién le va a anunciar esa Pascua? Digo, esa fiesta de la expiación. ¿Quién le va a anunciar la expiación? Ahí estará Moisés y Elías sonando la trompeta, la séptima trompeta, y ahí dándole a conocer el misterio de la expiación. Le dará a conocer el misterio de las 7 trompetas y también le dará a conocer el misterio de la expiación. Y le mostrará que la expiación, ellos la mataron el sacrificio allá hace 2000 años atrás, y la expiación es Cristo. Y entonces, como el día de la expiación, el pueblo hebreo tenía que afligirse, tenía que llorar, tenía que estar en esa actitud. Vamos a leerlo aquí. Pero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Vean ustedes, afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis en este día, en este mismo día. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué? Para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, porque todavía no están reconciliados. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Así es que, si en el simbolismo allá, cuando el pueblo de Dios lo guardaba, el que no se afligiere sería cortado, ¿cómo será cuando Dios realice esto con el pueblo hebreo? Ahora, vean ustedes, en Zacarías nos es dicho cómo ha de acontecer cuando esto se cumpla en medio del pueblo hebreo. Dice Zacarías en el capítulo 12, verso 10 en adelante, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre mí como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre mí como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje de por sí. El linaje de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. El linaje de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. El linaje de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. El linaje de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, los linajes por sí, y sus mujeres por sí. O sea, que habrá grande llanto y lamentación, grande afligimiento en medio del pueblo hebreo, cuando Dios realice esta fiesta
esta conmemoración o esta ordenanza, cuando Dios la realice en su programa para el pueblo hebreo en los días finales, habrá grande lamento, grande llanto, grande aflicción del alma en medio de los hebreos, cuando ellos reconozcan la expiación, porque la expiación es Cristo. Ellos reconocerán la expiación, ellos se afligirán y luego se les explicará. A ellos se les explicará que era de esa manera, era necesario que fuera de esa manera, que no se preocupen, como hizo José con sus hermanos allá en Egipto. Él le dijo: no se pongan ahora ustedes tristes, no estén preocupados porque me vendieron, no fueron ustedes los que me trajeron aquí, sino Dios. Y lo hizo para preservación de vida. Y así aconteció, fue en el programa divino que todo esto aconteció y debía acontecer de esa manera para preservación de vida. El Señor, allá muriendo en la cruz, allí redimió a Israel, y redimiendo a Israel salvó a la novia gentil. Así es que podemos ver esto. Ellos van a reconocer su expiación, y mire cómo ellos, para que tengan una idea más clara, porque ellos están esperando la venida del Mesías. Ellos están esperando al Mesías, ellos están esperando a Moisés, ellos están esperando a Elías, y ellos van a ver todo eso cumplido, y cuando lo vean, ahí es que ellos se van a lamentar, van a llorar, se les va a explicar todo. El mensaje que Moisés y Elías les van a predicar es el mensaje que les revelará todos los misterios de la obra que Dios ha estado llevando a cabo. En palabras más claras, el mensaje de Moisés y Elías es el mensaje que le actualizará todas las ordenanzas y leyes que Moisés le dio a Israel. O sea que con ese mensaje sacarán al pueblo hebreo de los simbolismos de las tradiciones hebreas y colocarán a los 144,000 en todo eso, pero actualizado, en el cumplimiento de todas esas fiestas y ordenanzas divinas, pero en el cumplimiento de ellas conforme a la manera en que Dios las ha cumplido. O sea, ellos van a entender todo lo que ha pasado y van a comprender que convenía que fuera hecho de esa manera. Ahora fíjense, en Fiesta de las Trompetas, página 41, dice el cuarto Elías, el precursor de la segunda venida del Señor, dice: esto será la trompeta, la fiesta será rechazada, entonces su Mesías será dado a conocer. Noten, ellos conocerán a su Mesías cuando le vean. Él viene en poder esta vez, el que ellos buscaron. Él viene en poder para la novia gentil, y los judíos van a reconocerle a él. Él viene en poder, ¿para quién? Para la novia gentil, porque él es el séptimo sello que está esperando la novia gentil, está esperando que el séptimo sello sea revelado. El séptimo sello ser revelado es que la segunda venida del Señor ser revelada a la iglesia gentil. Cuando el Señor se le revele a la iglesia gentil, a su novia, cuando el Señor
se manifiesta a su novia gentil en su segunda venida, ella estará viendo ¿qué? El séptimo sello abierto. Y cuando los judíos vean al Señor, cuando los judíos vean al Mesías, ¿dónde? Entre medio o en medio de la novia gentil. Cuando ellos le vean viniendo él a la novia gentil como el séptimo sello, ellos dirán, este es al que nosotros estamos esperando. Por eso el séptimo sello para los gentiles, para la novia gentil, es lo mismo que la séptima trompeta para los hebreos. Así es que yo creo que ustedes entienden lo que eso ha de significar en el tiempo final. Ustedes comprenden lo que eso va a hacer en el tiempo final, cuando Dios le cumpla la última trompeta que le falta al pueblo hebreo. Y si en las 6 anteriores fueron perseguidos y fueron matados y fueron obligados a regresar a la tierra de Israel, cuando le suene la séptima, ahí se cumplirá lo que fue dicho por el Señor. A los que ya habían muerto les fue dicho, esperen hasta que sea completado el número de vuestros consiervos que han de morir como ustedes, que han de ser muertos. En las primeras 6 murieron hebreos, y cuando le suene la séptima, también van a haber 144,000 que van a ser martirizados y van a dar su vida por lo que creen. Así es que eso será las trompetas y la expiación para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo va a reconocer la segunda venida del Señor y va a reconocer la primera venida, porque la segunda venida le va a dar a conocer la primera venida. O sea, le va a contar la historia de la primera venida. Por eso es que cuando ellos, la primera venida fue en medio del pueblo hebreo. Luego, cuando lo vuelven a ver en su segunda venida, lo van a ver ¿con quién? Con la novia gentil. Porque la primera venida fue prometida para el pueblo hebreo, la segunda venida es para los gentiles, que son los que están esperando la segunda venida del Señor. Ellos todavía están esperando la primera, y ya vino hace 2000 años atrás, y ellos todavía no lo saben. Cuando ellos le vean, van a creer que es la primera, y van a decir, pero si esto es lo que nosotros estamos esperando, a este que nosotros estamos esperando, ¿por qué está apareciendo entre los gentiles cuando lo estamos esperando entre los hebreos? Ya la primera vino entre los hebreos y no la conocieron, le podrá decir él. Esta es la segunda, y es entre los gentiles, entre la novia gentil, que lo está esperando por segunda vez, conforme a la promesa que le fue hecha a la novia gentil, a la iglesia gentil. Ahora, después de la expiación, aquí hay otra fiesta. Recuerden que estas fiestas, algunas son para gentiles, otras son para hebreos, y cuando alguna fiesta es para los gentiles, en los hebreos entonces se cumple en tipo y figura o en una forma espiritual, pero en sí todo el contenido es con los gentiles. Y cuando es algo con los hebreos, después eso sirve de tipo y figura para los gentiles. Como la Pascua que guardaba el pueblo hebreo, pero después sirvió de tipo y figura para algo de los gentiles. Bueno, aquí nos falta otra
Y es la última de estas 7 fiestas o 7 estatutos o 7 ordenanzas divinas para el pueblo hebreo guardar, y es la fiesta de los tabernáculos. Y recordando a Moisés y recordando la ley de Moisés, hoy recordamos la fiesta de los tabernáculos. Ya vimos el significado de todas esas anteriores. Y esta, la fiesta de los tabernáculos, dice el Señor, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas, los tabernáculos, a Jehová por 7 días. La fiesta de los tabernáculos es por 7 días. Y después que terminan esos 7 días, ¿qué pasa? Veamos. El primer día habrá santa convocación. Ninguna obra servil haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día, después que han terminado los 7 días, después que han terminado los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, luego del 7 viene el 8. ¿Y qué se va a hacer después que terminen los 7 días? ¿Qué se va a hacer entonces en el octavo día? El octavo día tendréis santa convocación. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna obra servil haréis. Así es que después que terminan los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, luego el otro día que le sigue, hay una santa convocación. Una gran fiesta. Es la gran fiesta del día octavo. Ahora, vean ustedes, cuando se habla de 8, se habla de eternidad. El número 8 representa eternidad. 7 representa perfección. 8, eternidad. Ahora, esta fiesta de los tabernáculos significa mucho en el programa de Dios, en lo que Dios va a hacer. En términos espirituales, esta fiesta de los tabernáculos representa la séptima edad de la iglesia gentil, que es la edad de la Odisea. Porque la edad de la Odisea es la séptima edad. Y esta fiesta es la séptima fiesta. También esta fiesta de los tabernáculos simboliza, representa el gran milenio que ha de venir. Porque el milenio es el día número 7 delante de Dios. Recuerden que un día es como 1000 años delante del Señor. Un día del Señor es como 1000 años. Así es que el día número 7 para Dios, para los hombres, será el milenio número 7, que será, al ser el 7, el día 7 siempre es sábado en el calendario de Dios. Al ser sábado es día de reposo, de descanso. Y el milenio será el día de reposo o de descanso para la iglesia del Señor con el Señor, en donde entrarán también los 144,000 hebreos. Irán al gran milenio, en donde habrá descanso, habrá reposo. El diablo estará atado, así es que habrá reposo en ese tiempo. Ahí estará el reino del Señor. Él estará reinando, gobernando, y con él estarán reinando todos los reyes que van a reinar allá. Cualquiera pensará, ¿cuáles serán esos reyes que han de reinar? Apocalipsis dice,
y reinaremos con Él por 1000 años, por un día. Un día delante del Señor son 1000 años para nosotros. Así es que será el tiempo de descanso, reinaremos, las cosas funcionarán bien. Será un lapso de tiempo de 1000 años, todavía no se ha entrado a eternidad. Y eso está representado en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Luego de esos 7, de esa fiesta de las cabañas, luego de eso vendrá la eternidad, el juicio y la eternidad. Y eso está representado en el día octavo, en donde después de los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, el día octavo sería Santa Convocación, una fiesta a Dios. Eso habla de la eternidad, del día octavo, después del milenio, después del 7º día, viene el día octavo, que es la eternidad, porque después de 7 días se comienza una semana de nuevo. No hay tal cosa como 8 días, sino que esto es en tipo y figura, mostrando que el octavo es la eternidad o el comienzo de una nueva trayectoria para los hijos de Dios. Y esa trayectoria será la trayectoria ¿de qué? De la eternidad, de donde ellos vinieron. Bueno, en el milenio todavía habrán cosas que no pasarán a la eternidad. El milenio será algo maravilloso, algo glorioso, y nosotros estamos viviendo tan cerca y tan cerca del milenio que somos el único pueblo que ha vivido más cerca del reino milenial. La última edad de la iglesia representó el milenio y representó la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, o la fiesta de los tabernáculos representó a la 7ª edad de la iglesia y también representó al gran milenio. Ahora ustedes verán que en la edad de la Odisea la promesa que él le hace a sus hijos es: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en el milenio estaremos allí reinando con Él como reyes y sacerdotes. Y después del milenio, en la Nueva Jerusalén, porque en el milenio no estará la Nueva Jerusalén todavía, pero después del milenio es que estará la Nueva Jerusalén, ya en la eternidad, estará sobre la tierra, y ahí todavía seremos, ¿qué? Reyes y sacerdotes. No le vamos a hablar del octavo día, solamente lo tocamos así por encima, porque eso será para la próxima conferencia, la cual será allá en Puerto Rico. En esta ocasión hemos estado tocando el tema de la fiesta de los tabernáculos, la cual hemos visto, y ya Dios ha estado cumpliendo esa fiesta en lo espiritual al cumplir la edad de la Odisea. Es al terminar la edad de la Odisea que se pasa al día octavo, que es eternidad. En ninguna de las 7 edades de la iglesia, estando en ella, se puede recibir la resurrección de los muertos, no se puede recibir a los muertos que resucitan, ni se puede tampoco recibir la transformación, porque cada edad está representada en un día de la semana, y cada uno de esos días de la semana, ninguno de ellos representa eternidad, pero cuando se llega al octavo, ya ese representa eternidad. Y para entrar a eternidad hay que salir ¿de qué? De el 7, que es la última edad. Ahora tenemos nosotros que ver todo esto, porque ya Dios ha estado cumpliendo en ese aspecto espiritual con la realización o con el cumplimiento de la 7ª edad,
ha estado cumpliendo la fiesta de los tabernáculos en ese aspecto espiritual. Luego lo cumplirá cuando se lleve a cabo el milenio. Así es que vean ustedes que esta fiesta de los tabernáculos tiene un doble cumplimiento, el espiritual, que es la séptima edad de la iglesia, y el literal allá, o sea, una aplicación física, que será el reino milenial, en donde estaremos con Cristo reinando por 1000 años, que será solamente un día delante del Señor. Así es que de esos vendrán muchísimos al entrar después a la eternidad. Cuando se entre a eternidad, ahí no hay días, ni meses, ni nada de eso, sino se entró a eternidad. No hay dónde parar. Esos ciclos que se vivieron en las edades pasadas se pueden vivir en la eternidad, pero corrido sin ninguna parada. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios reflejó es la obra que Dios habría de hacer, y luego habrá memoria de la gran obra que Dios hizo, la cual Él había pensado. ¿O usted cree que después de Dios hacer una obra tan grande como la que Él había planificado y que le tomó todo ese tiempo para hacerla, después va a ser borrada toda esa obra y no va a haber más memoria de ella? Habrá memoria de la gran obra que Dios llevó a cabo, toda la obra que Él llevó a cabo. Por eso es que, por ejemplo, en el milenio y también para la eternidad, usted encuentra como que se va a guardar la ley de Moisés allá. Pero es que todo eso que Moisés trajo será actualizado, y no será que estarán haciendo las cosas como se hacía en los tiempos allá de la ley de Moisés, sino que estará, cada una de esas cosas estará representada en algo que será el equivalente de lo que Moisés dio para el pueblo de Israel guardar. O sea, lo que se tendrá será el equivalente, o sea, se tendrá el equivalente, que será algo actualizado. Por eso en el milenio usted encuentra todas esas cosas de la ley, pero es que todo estará actualizado. Dejen ustedes y verán cómo van a recibir en una forma actualizada las trompetas, la expiación. El pueblo hebreo va a recibir todo eso. Por eso es que dice Zacarías que van a llorar, van a lamentarse y se van a afligir. Eso es lo mismo que sucede cuando el cristiano, cuando recibe a Cristo, recibe la expiación y entonces llora, gime, y todo eso que ocurre es lo mismo que le va a ocurrir al pueblo hebreo también. O sea que ya los escogidos de entre los gentiles han pasado por eso cuando han tenido esa experiencia y han recibido la expiación. Bueno, eso va a acontecer cuando ellos se arrepientan. Eso ocurre en el arrepentimiento. Bueno, yo creo que tenemos un cuadro claro de el por qué hay que recordar a Moisés. ¿Por qué hay que recordar la ley de Moisés? ¿Por qué hay que recordar las ordenanzas de Moisés? ¿Por qué hay que recordar las fiestas que Moisés estableció? ¿Por qué hay que recordar todo eso? Es porque Dios estaría realizando todo eso en la gran obra que Él llevaría a cabo. Y cuando usted vea alguna escritura que hable del milenio o de la eternidad y aparezca como que allá estarán estas fiestas o estas cosas, recuerde, todo eso que usted vea será
porque Dios actualiza todas las cosas que Él le dio a Moisés para revelarlas, para darlas al pueblo hebreo. Bueno, yo creo que con lo que hemos oído tenemos suficiente, tenemos un cuadro claro del plan de Dios, del programa de Dios. Hemos visto cómo Dios ha ido realizando todas estas fiestas y después de la fiesta de las cabañas, una santa convocación. Hay que salir de la fiesta de las cabañas, aunque después vamos a entrar de nuevo en el milenio. Y realmente necesitamos entender todo esto para saber por dónde está Dios, en dónde está Dios trabajando, cómo está trabajando, qué fiesta está llevando a cabo, en qué parte de esa fiesta Dios está. Todo eso es necesario nosotros saberlo para así nosotros podernos colocar en el tiempo y en la obra que Dios está haciendo. Porque ahí es donde único está la bendición de Dios. No está en otro lugar, sino ahí, en estar guardando la fiesta correspondiente para el tiempo en que uno vive, de acuerdo a como Dios la esté efectuando en el tiempo en que uno vive. Sí, en guardar aquellas fiestas en lo literal había gran bendición, cuanto más en guardar estas fiestas espirituales cuando Dios las cumple en el tiempo en que uno vive. La que corresponde para el tiempo en que uno vive es la que le traerá grandes bendiciones para ese tiempo. Y también tendrá las bendiciones de las fiestas que ya Dios ha cumplido en el pasado. Pero no se puede quedar solamente con el pasado, sino que tiene que recibir lo del presente también. Y así estará ¿qué? Cumpliendo las ordenanzas y leyes que Dios le dio a Moisés para todo Israel. Y como el pueblo de Dios, la iglesia gentil, la novia gentil es ¿qué? El Israel espiritual de Dios. Por lo tanto necesita tener las leyes y ordenanzas de Dios y ponerlas por obra, cumplirlas. Ahora fíjese qué fácil es cumplir las leyes y las ordenanzas de Dios. Cumplirlas en una forma que actualizada. Creo que no hay palabras para expresar la alegría que le da a uno saber estas cosas. Todas estas cosas fueron misterios para otros tiempos, pero a nosotros nos ha tocado el tiempo en que Dios abre el secreto de toda la obra que Él tenía en su mente para llevar a cabo. Y la abre para nosotros, para que nosotros la veamos y para que nosotros disfrutemos de todos esos beneficios que hay en esa gran labor que Dios tenía programada para beneficio de sus hijos. Ahora, todo hijo de Dios verá estas cosas, verá estas fiestas actualizadas. Todo hijo de Dios las verá porque Él es simiente de Dios. Él estaba en Dios también desde antes de la fundación del mundo. Él estaba en los pensamientos de Dios, porque los hijos de Dios son un pensamiento de Dios expresado. Cuando Dios pensó en sus hijos, Él pensó en usted, pensó en mí, pensó en cada uno de nosotros. Él nos vio desde antes de nosotros estar manifestados aquí en la tierra. Y por eso es que cada hijo de Dios verá estas cosas, porque ellos son parte del programa de Dios. Estas cosas, estas fiestas que Dios realiza, que Dios cumple en su programa, las cumple para beneficio de sus hijos.
Por lo tanto, estas cosas son parte de los hijos de Dios. Son la palabra de Dios. Y ellos son la palabra de Dios. Así es que una cosa con la otra se junta, palabra con palabra. Se hacen entonces carne una cosa con la otra porque son de la misma naturaleza. Fíjese, usted era un pensamiento de Dios. Y cada una de esas fiestas era ¿qué? Un pensamiento de Dios. Así es que estábamos donde estaban esas fiestas, en la mente de Dios. Y cuando llegan esas fiestas y se manifiestan y nosotros estamos manifestados, estamos de nuevo juntos a esas fiestas también, porque estábamos allá también juntos con esa fiesta. Entonces esas fiestas son ¿qué? Esas fiestas son nuestras fiestas, son para la alegría y regocijo de los hijos de Dios. Por eso Dios decía que cumplieran, que guardaran esos estatutos, esas leyes, esas ordenanzas, esas fiestas, porque eran para todo Israel. Donde había que alegrarse, había que alegrarse. Donde había que llorar, había que llorar. Y el que no lo hiciera, cuando Dios decía, esta es ocasión para alegrarse, había que alegrarse, si no, había problema. El momento de la expiación, que era para afligirse, para sufrir, para llorar, el que no se afligiera, el que no se lamentara, el que no llorara, sería cortado del pueblo. O sea que cuando Dios dice, este es tiempo para llorar, pues es tiempo para llorar. Cuando Dios dice, este es tiempo para reír, pues es tiempo para reír, porque para todo hay tiempo. El proverbista y rey Salomón dijo, hay tiempo para todo. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Y siempre para que se cumpla eso, algo tiene que ocasionar ese resultado. Para llorar, pues tienen que venir ciertas cosas que ocasionen que la persona llore, porque no va a llorar sin tener motivos para llorar. Pero Dios dice que hay que llorar. Entonces vendrán las causas, los motivos por la cual entonces la persona llora automáticamente. Y para reír, usted no puede decir yo me voy a reír porque Dios dice que es tiempo para reír, sino que tiene que ocurrir algo. Usted tiene que oír algo y tiene que pasar algo que le causa alegría, regocijo y le causa reírse, aunque usted no diga que se va a reír. Imagínese que sea motivo, algo que Dios haga para uno sentir alegría, regocijo y expresar la sonrisa en los labios, y que uno diga, yo no me voy a reír, ni me voy a alegrar, ni me voy a gozar. ¿Sabe lo que pasaría? Que usted no está en esa fiesta que Dios está llevando a cabo. Y como no está, entonces el que no actúa de esa manera será cortada del pueblo. Esa es una. Otra, el que no está, con esto no quiero decir que los que no hayan venido o los que no estén todavía no serán parte. Unos vienen primero y otros vienen después. Pero cuando haya concluido todo, el que no estuvo, ¿sabe por qué? No estuvo porque no era parte de esa fiesta. No era de los que tenía que estar en esa fiesta. Porque él no estuvo en esa fiesta cuando esa fiesta estuvo allá en la mente de Dios. Y como no estuvo allá en esa fiesta cuando Dios la tuvo en su mente, cuando entonces aparece esa fiesta acá, tampoco estará esa persona acá. Pero el que estuvo allá en Dios, en la mente de Dios, entonces estuvo en todas esas fiestas que Dios tuvo en su mente.
Y entonces cuando aparece en esa fiesta acá, él al oír el mensaje, al oír la revelación de esa fiesta, que es el evento que ocurre en el plan de Dios, cuando ocurre eso, él es llamado, él responde, porque él tiene representación de Dios. Él tiene representación de predestinación. Él fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol San Pablo. De otra manera, no podríamos estar en esa fiesta. De otra manera, no podíamos estar en el programa de Dios cuando Dios lo esté realizando, si no estábamos en el programa de Dios cuando Dios lo pensó allá antes de la fundación del mundo. Por eso es que cuando Dios se mueve a la escena para realizar su programa, con la realización de su programa, con la proclama de lo que Dios está haciendo, son llamados todos los que tienen que estar ahí. Y ahí es que Dios bendice con la bendición de ese tiempo a la gente, a su pueblo, que responde a su llamado. Por eso no es cosa de hacer fuerza para obligar a la gente a recibir la palabra, no. Lo único que hay que hacer es dar a conocer lo que Dios está haciendo, y automáticamente cuando los que son simiente de Dios en el corazón, en el alma, los que son simiente cuando lo escuchan, ellos son despertados a vida, ellos son vivificados por el Señor. Cuando ellos escuchan la palabra, el mensaje de lo que Dios está realizando en ese tiempo, ellos despiertan a la realidad de lo que ellos son. Quizás estuvieron dormidos ahí, pero despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo con su mensaje, con su revelación de lo que Él está haciendo en el tiempo en que tú vives. Porque eso es lo que despierta a la simiente de Dios, los despierta a lo que ellos en realidad son desde antes de la fundación del mundo. Ellos son eternos, ellos vinieron de la eternidad y están en un proceso, pero ellos pasarán a la eternidad. Así es que los hijos de Dios regresarán a su lugar de origen, a la eternidad. Pero Dios tenía un programa para llevar a cabo, y en ese programa es que Dios ha estado, y en ese programa es que han estado los hijos de Dios. Un hijo de Dios no debe tener nunca temor, o nunca tendrá temor después que comprende estas cosas. Él nunca tendrá temor de perderse. Él nunca tendrá temor de ser raído del libro de la vida del Cordero, porque él sabe que está en el libro de la vida del Cordero. Él más bien lo que será es cuidadoso para hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando hace contrario, sufre, se lamenta por haberle fallado a Dios. Pero él sabe que él vino de la eternidad y que él vuelve a la eternidad. Eso es entonces tener conocimiento claro y completo de quién es su Padre y cuáles son los planes de su Padre y cuáles son los planes de su Padre con él. Porque todos los planes del Padre Celestial son relacionados a sus hijos. Todo lo que él hace es a favor de sus hijos. Todo. O sea que la parte principal, la parte más importante de lo que Dios hace, la parte más grande, de más valor para Dios, de todo lo que Dios hace y de todo lo que Dios hizo, es una cosa: sus hijos. De todo lo que Dios creó, lo más grande son sus hijos. Por eso, fíjese
La tierra es un atributo de Dios. Por eso la tierra no puede ser destruida totalmente, aniquilada, no puede desaparecer. Pasa por diferentes etapas, pero siempre tiene que permanecer porque ella es un atributo de Dios. Pero la tierra es bien importante, pero no es más importante que los atributos de Dios más altos y más importantes de Dios, que son los hijos de Dios. Dios hizo la tierra para sus hijos. O sea que después de la creación del hombre, después que Dios hizo a sus hijos, siendo ellos un pensamiento de Dios, después todo lo otro lo hizo para sus hijos. Así es que todo es de Dios y los hijos de Dios son los herederos de Dios. Heredan todas las demás cosas que Dios ha creado. Cuando uno entiende estas cosas, uno no tiene que tener temor, no tiene que tenerle miedo a la vida, sino ser valiente, luchar en la vida, confiando en Dios, saber que Dios está con él y con todos los hijos de Dios que les corresponde vivir en este tiempo y que Dios les ayudará en todo momento. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Por lo tanto, Él es nuestra ayuda. No tenga temor en la vida, sépase que usted está seguro en Dios. Y me siguen y al extraño no seguirán. Dice, nadie las arrebata de mi mano. ¿Por qué hay personas que todavía tienen miedo y piensan, yo me salvaré o me perderé? Yo, cuando ocurra la transformación y el rapto, ¿me iré o no me iré? ¿Sabe lo que sucede? Que esa persona todavía no ha conocido claramente el programa de Dios y piensa que un hijo de Dios se puede perder. O no sabe que usted es identificado como hijo de Dios al oír la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La identificación de que una persona es un hijo de Dios es que oye la voz de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo en que vive. Oye ese mensaje, oye lo que Dios está haciendo para ese tiempo, lo cree, lo recibe y lo sigue. Viene a ser parte de ese mensaje, viene a ser parte de esa obra de Dios para ese tiempo, y ahí es que la palabra de esa hora y el individuo se convierten en uno. O sea, el mensaje de ese tiempo se hace carne en la persona, la edad se hace carne en la persona y la obra de Dios para ese tiempo se hace carne en la persona. Y entonces vemos que la obra que Dios hizo fue realizada en seres humanos, en esos hijos de Dios de ese tiempo. Se hizo carne, esa obra de Dios, esa fiesta de Dios se hizo realidad, se hizo carne en seres humanos. Así es que deje el miedo y los temores a un lado y sépase que usted es un hijo de Dios porque usted escuchó la palabra de Dios para el tiempo en que vive. No escuche ninguna otra voz, porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. ¿Por qué? Porque no lo escucharán. Cualquiera otra voz que diga que usted no es un escogido, no es simiente de Dios, no la puede escuchar, porque si la escucha tendría que seguirla. Pero como usted no va a seguir la otra voz, entonces usted no escucha, aunque oiga que dicen lo que dicen, pueden decirlo cuando quieran, y los que quieran decir pueden decir lo que quieran decir, pero usted escucha una voz. Y escuchar es darle oído a esa voz, atender esa voz y recibir lo que esa voz, lo que ese mensaje nos trae. Las demás cosas, si sabemos que alguien dice algo,
eso ni lo atendemos, ni le damos, ni le prestamos atención para recibirlo como parte del programa de Dios. Para eso no tenemos oído, porque tenemos oído solamente para oír la voz de Dios. Porque Él dijo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y para eso es que Apocalipsis nos promete que Él nos enviará su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, y el que tenga oídos para oír lo que dice Él, entonces que oiga y escuchará todo el programa de Dios y descubrirá lo que es la persona y la gran bendición que había de parte de Dios, y ni la sabía, pero cuando lo llega a descubrir, no hay quien lo despegue del programa de Dios, porque eso lo descubre oyendo la voz del Señor, la voz del Espíritu, la voz del Hijo del Hombre, como dijo Él. Así que yo creo que en esta ocasión hemos tenido, como decimos nosotros, de sobra alimento espiritual. Hemos dado un recorrido, un resumen de todas las demás fiestas, y nos hemos parado en la fiesta del tiempo final, la fiesta de los tabernáculos, que se repetirá y será el milenio. Y luego de eso, ya entonces en otra ocasión hablaremos de lo que sigue a esa fiesta de los tabernáculos, lo que Dios tiene. Hablaremos de eso en otra ocasión, ya en la próxima conferencia. Ustedes escucharán, tendrán a su disposición los cassettes, y también podrán ver en película esa otra conferencia. Yo no sé si nuestro hermano Bermúdez se la ha de traer de Puerto Rico y se la ha de pasar aquí rápido, que esté lista. De seguro él la hará de esa manera, y entonces ustedes escucharán la serie completa también de toda la obra que Dios tenía en su mente para realizar. Y ahí estaba usted y estaba yo. Todos estábamos ahí en la mente de Dios, en los planes divinos. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya nos pasamos de las 10, nos pasamos por 2 horas, así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Si tienen saludos para los hermanos de Puerto Rico, quiero saberlo. Les llevaré saludos en nombre de ustedes, y ya pronto estaré nuevamente con ustedes. Yo creo que antes del 2000, como dice Bermúdez, antes del 2000 podemos estar unas cuantas veces con ustedes y seguir disfrutando de estas grandes bendiciones que Dios tiene para todos sus hijos. Seguiremos dándole a conocer todas estas cosas, toda la obra de Dios, todo lo que ya Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que ha de hacer en el futuro. Y todo lo que Dios hará, quiero decirles una cosa, será para todos nosotros. O sea que Dios no hace nada, sino es para beneficio de todos sus hijos. Así es que grande es la bendición, la heredad que nos ha tocado. Démosle gracias a Dios por ello. Estemos siempre caminando hacia adelante en el camino de Dios, sabiendo que nuestro galardón es grande en el cielo. Tenemos que seguir siempre adelante sin detenernos, porque cada vez que caminamos hacia adelante estamos en el programa de Dios para el tiempo que estamos viviendo, y no nos podemos detener en el programa de Dios. Tenemos que seguir hacia adelante, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará y la terminará, y Él sigue hacia adelante en su obra, y nosotros también. Así es que tenemos, si Dios tiene mucho entusiasmo, porque Dios es el más entusiasmado que está, porque son los planes de Él.
los planes de Él son los que están siendo realizados. Y si Dios tiene mucho entusiasmo, yo creo que nosotros decimos lo mismo. Estamos bien, pero que bien entusiasmados en y con la obra de Dios para nuestro tiempo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dejo con ustedes a nuestro hermano Bermúdez. Él como que no se quería parar y tuve que seguir hablando 5 minutos más, pero ya lo tenemos por aquí. Yo sé que ustedes no tienen prisa y que tampoco tienen tanto calor. Quizás si alguien tiene más calor que ustedes soy yo, porque tengo los focos aquí y la cortina está más cerca de mí, la lona, pero yo estoy impuesto a sudar algunas veces sin ningún provecho, corriendo o haciendo ejercicio, pero hoy, si estoy sudando, si estoy con calor, es trabajando y luchando en la obra de Dios para beneficio de todos ustedes. Así es que para mí es un privilegio estar así y no me siento ni cansado, ni me siento molesto por sudar. Dicen que cuando uno suda, está en buena salud. Así es que yo lo tomo desde esa forma de pensar y me siento muy contento. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Hasta la próxima. Bueno, gracias a Dios por